le gusta comer. Evidentemente hay un gusto por la comida, pero ese gusto por la comida tiene por detrás un trastorno fisiopatológico que está regulado por un ciclo como el que hemos conocido de retroalimentación y en el que intervienen diferentes mediadores y principalmente diferentes hormonas que están actuando no solamente a nivel cerebral, sino también actúan a nivel de tubo digestivo, es decir, que no hay una independencia del funcionamiento del tubo digestivo para la ingesta, ni tampoco el deseo regulado por el cerebro para la ingesta, sino que hay una interrelación fisiopatológica muy importante que hace que actualmente se considere a la obesidad como una epidemia que tiene elevadísimos costos para cualquier sistema público o privado de salud y elevadísimos costos personales, porque la persona que sufre este trastorno está siempre sometida al estigma social que no solamente interfiere en su vida personal, sino también en el desenvolvimiento de la persona como es en el trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, etc. Entonces, se considera la obesidad como una epidemia a nivel mundial. Y esta epidemia tiene un enorme impacto porque, como ven, aumenta la mortalidad de forma global. Es decir, que esa persona que tiene sobrepeso y que está en diferentes grados de obesidad tiene menor expectativa de vida. La obesidad por sí misma es un factor de riesgo para tener una menor expectativa de vida. Por la obesidad y por las implicaciones que tiene el acúmulo de tejido graso, que verán ustedes que el tejido graso tampoco es un tejido formado solamente por adipocitos inertes, sino que los adipocitos son células que se convierten en células inflamatorias, en células proinflamatorias. Y todo proceso inflamatorio va a tener diferentes consecuencias en nuestro organismo, es decir, los adipocitos empiezan a secretar sustancias proinflamatorias, de tal manera que son causantes del gran incremento y el gran impacto epidemiológico que tiene la diabetes mellitus tipo 2, los trastornos cardiovasculares relacionados a la obesidad, a la diabetes tipo 2, a los trastornos relacionados a mortalidad cardiovascular, que ustedes saben que es la primera causa de muerte a nivel mundial, y también a diferentes enfermedades neoplásicas y al desarrollo de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y degenerativas, diferentes tipos de artritis y, por supuesto, patologías degenerativas como la osteoartrosis. Pero la obesidad no tiene una distribución homogénea en todo el mundo. Hay países que son básicamente de población obesa y hay otros países en los cuales la obesidad es prácticamente de muy baja prevalencia. De tal manera que la prevalencia es heterogénea. Por ejemplo, 30% en México y Estados Unidos. Quiere decir, de 100 personas, 30 son obesas. En cambio, en Corea y en Japón, el impacto de la obesidad llega a un 10% de la población. Entonces hay una enorme diferencia que, si ustedes separan esto entre la población occidental y la población oriental, seguramente la población oriental
tiene hábitos y tiene costumbres que hacen que su población tenga menor obesidad, y lo contrario, la población occidental en Estados Unidos y en Centroamérica, México, son poblaciones que tienen hábitos y costumbres que determinan esa gran prevalencia de la obesidad. Prácticamente hasta hace 2 años atrás, todos los tratamientos antiobesidad tienen un éxito o han tenido un éxito muy temporal, muy breve y con una vuelta a los diferentes grados de obesidad que tienen las personas obesas. Desde la aparición de la cirugía metabólica, que se llama cirugía bariátrica, y la cirugía metabólica, la obesidad ha ido disminuyendo en gran medida. Sin embargo, no todas las personas acceden a una cirugía para la obesidad. Y por otro lado, la aparición de medicamentos como son las hormonas, los anti-GLP, la semaglutide, liraglutide, etc., están cambiando la epidemiología no solamente de la obesidad, sino de otras enfermedades que son de alta prevalencia y de alto impacto, porque a partir de que se comienza a utilizar estos medicamentos, se ve que disminuyen los casos de diabetes, disminuyen los casos de complicaciones crónicas de diabetes, disminuyen las tasas de mortalidad como consecuencia de enfermedades cardiovasculares, y eso tiene un enorme impacto en la salud a nivel mundial. La cirugía bariátrica es eficaz, les decía, pero también ustedes saben que se secciona el estómago, se deja una manga, pero al final el estómago es un músculo, y como todo músculo, a partir del segundo y tercer año, poco a poco, si el paciente sigue comiendo como antes, poco a poco el músculo va recuperando su tamaño normal, la fibra va recuperando su tamaño normal, y el paciente recupera nuevamente la capacidad gástrica que tenía antes, y el paciente vuelve a ganar peso. De ahí que la cirugía bariátrica como manga gástrica en los pacientes obesos actualmente ya se hace con derivación intestinal, para que no haya nuevamente ganancia de peso. Muchos medicamentos han sido utilizados para el tratamiento de la obesidad, y la mayoría de ellos han sido descartados porque más bien tienen efectos secundarios muy graves, como un aumento en la mortalidad cardiovascular, por ejemplo, que son derivados de anfetaminas que disminuyen el apetito, pero provocan taquicardia, provocan hipertensión, y siendo el paciente obeso que tiene taquicardia, que tiene hipertensión, el riesgo de mortalidad aumenta. Entonces, la obesidad es realmente un problema de salud a nivel mundial. Como dice aquí, es un trastorno grave por todas las consecuencias que trae a largo plazo, y no hay que verlo como un problema simplemente estético. La Organización Mundial de la Salud, en relación a la obesidad y al sobrepeso, como ven ustedes, define como la excesiva acumulación de grasa, pero con el detalle de que esa excesiva acumulación de grasa es dañina para la salud de esa persona. A nivel mundial, fíjense estas estadísticas, entre 1990 y 2022, la prevalencia de la obesidad aumentó más del 100%. En el 2022, el 16% de adultos mayores de 18 años eran obesos. De 18 a
en el 2022 el 20% de los niños y adolescentes ya tenían sobrepeso, ya tienen sobrepeso. Y se calcula, para el 2022, la OMS calculaba que 37 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Es decir, algo estamos haciendo mal desde que nacen los niños. Estamos alimentándolos mal. Estamos con hábitos nutricionales y estilo de vida que desde el nacimiento del niño resultan perjudiciales, porque esta estadística es realmente alarmante. 37 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. El Atlas Mundial de Obesidad para el 2023 predice que para el 2035 más de 4.000 millones, imagínense 4.000 millones, eso es una cifra pero que uno ni se puede imaginar. 4.000 millones de personas en el mundo sufrirán de sobrepeso y obesidad. Nuevamente, la obesidad total es no solamente acumulación de grasa, sino que esa acumulación de grasa es perjudicial para la salud porque es el principal factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ACV y muchos tipos de cáncer. La obesidad, como les decía, un poco entrando en cómo tenemos que encarar o cómo tenemos que ver a un paciente con obesidad, según la genética, se divide en obesidad monogénica, que es una obesidad que se hereda, es autosómica, relacionada con alteraciones genéticas que regulan la homeostasis de la energía en todo el organismo. En este tipo de obesidad está determinado que hay un mediador, una hormona que se llama leptina, y la leptina es una reguladora del apetito. Regula el apetito y regula la saciedad, es decir, nos dice esa hormona, la leptina, cuando tenemos hambre, nos da la sensación de hambre, pero también nos da la sensación de saciedad. En la obesidad monogénica hay una ausencia de respuesta a la leptina. La obesidad sindrómica resulta también de alteraciones genéticas, principalmente relacionadas al cromosoma X, y se asocia a otro tipo de trastornos, como trastornos mentales, y un ejemplo de ello es el síndrome de Prader-Willi, que son niños que desde temprana edad, desde que nacen prácticamente, empiezan a ganar peso muy rápidamente y se asocia a retardo mental. Y la obesidad poligénica, que es la más común, es la que vamos a ver en general, y es el resultado no de factores genéticos solamente, sino también de un desequilibrio en los factores ambientales, en los factores sociales y también genéticos. De tal manera que en este tipo de obesidad, en la que en general podemos observar, existe un equilibrio energético positivo, lo cual da lugar a la acumulación de tejido graso. Un poco más hacia el entendimiento que tenemos que tener de la obesidad es que el peso que nosotros tenemos responde a un equilibrio energético y ese equilibrio energético determina la conservación o la pérdida de peso. El sistema nervioso central es el principal coordinador del comportamiento alimenticio
que cada persona tiene y es el que determina en última instancia esta capacidad reguladora que va a permitir o que va a determinar que se pierda o se gane peso. Con el tiempo, con el paso de los años, el sistema nervioso central, que es el que regula este equilibrio energético, poco a poco va sufriendo un deterioro, una disminución en las señales de ganancia o de pérdida energética, de tal manera que después de los 20 años se estima que por cada 10 años la tasa metabólica disminuye hasta un 2.3%. Quiere decir que hasta los 20 años el sistema nervioso central regula perfectamente ese equilibrio energético de pérdida o de ahorro energético. Pero por cada 10 años que pasa después de los 20 años, esa capacidad regulatoria se va perdiendo. Y al perderse, disminuye la respuesta a las hormonas que, reguladas por el sistema nervioso central, intervienen en la pérdida o en la conservación de energía, como son la testosterona, las hormonas tiroideas y nuevamente buscamos a la leptina. El peso corporal y el índice de masa corporal van a aumentar a lo largo de la vida después de los 20 años, aproximadamente hasta los 70 años. A partir de ahí, la persona se estabiliza en el peso, pero no a partir del tejido graso, sino a partir de masa muscular. La persona pierde masa muscular y más bien pierde masa muscular de las extremidades y la grasa se acumula ya en el perímetro abdominal. Ustedes conocen lo que es el índice de masa corporal, y este índice de masa corporal se utiliza mucho para determinar el estado de reserva grasa o el peso que tiene la persona desde una delgadez muy severa hasta una obesidad muy severa que llamamos obesidad mórbida. Este índice de masa corporal actualmente está siendo cambiado por este otro índice que se llama índice de redondez corporal o BMI. Esta es una fórmula mucho más fácil de calcular. Ustedes la pueden buscar en internet cuando estén sentados en su escritorio. Si quieren practicar y calcular el índice de redondez corporal, lo buscan como calculadora del índice de redondez corporal. Ahí dice la unidad en la cual quieren medir, si es en centímetros o si es en pies o en pulgadas, la talla de la persona y el diámetro de la cintura. Este índice de redondez corporal es una fórmula matemática que evalúa entonces la forma del cuerpo y la distribución de la grasa corporal. La forma y la distribución de la grasa corporal. Y se basa en el principio de acumulación de grasa principalmente a nivel abdominal. La grasa que se acumula a nivel abdominal es la grasa que tiene relación con diabetes, hipertensión, lo que llamamos una grasa patológica. Toma en cuenta el peso y la altura, solamente el peso y la altura. Se mide el diámetro de la cintura, en cambio el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la estatura en metros. Es una fórmula matemática más compleja. La puntuación que uno obtiene del
cálculo del índice de redondez corporal va de 1 a 15. La mayoría de las personas se encuentran entre 1 y 10. Este índice de redondez corporal es el indicador más preciso, según actualmente las sociedades de endocrinología indican, para evaluar los niveles de grasa corporal, pero sobre todo los niveles de grasa visceral. Yo hice mi índice de masa, como el índice de redondez corporal, tengo 4.8, 4.87, se ubica en este color, lo que indica que estoy con un índice de redondez corporal, creo que es este color, forma de cuerpo promedio, índice de redondez corporal en este nivel. Ese es el índice de redondez corporal, ustedes lo pueden medir muy fácilmente. En Bolivia, los datos que tenemos son del 2017. Esta publicación también es del 2019. Realmente Bolivia también tiene problemas enormes de obesidad, y la obesidad está dentro de las causas de enfermedades crónicas no transmisibles. Según esta publicación, afirma que hay un elevado consumo de comida chatarra, mayor sedentarismo y por lo tanto la tasa de obesidad y sobrepeso a nivel nacional se ha incrementado. Miren en cuánto se ha incrementado, más del 20% en el 1997 al 42% en el 2027. Es decir, que de 10 personas, 4 estarán con sobrepeso u obesidad. 4 de cada 10 personas, 4 de cada 10 bolivianos tienen sobrepeso u obesidad. Eso es más importante cuando hablamos del sexo femenino. ¿Por qué? Porque 6 de cada 6 mujeres en edad fértil tienen sobrepeso y obesidad. 5 de cada 10 varones sufren también de sobrepeso y obesidad, y 8 de cada 100 niñas y niños menores de 5 años también sufren de sobrepeso y obesidad. Algo que se puede cambiar. Pero bueno, entonces, si nosotros vemos el estado de peso corporal como si fuera una balanza, con una aguja que marca aquí al medio, que es un peso que se mantiene. Esta aguja se puede desviar hacia la izquierda o se puede desviar hacia la derecha, dependiendo del equilibrio que haya entre la ingesta y el gasto energético. El desequilibrio que haya entre la cantidad de calorías que consumamos y el gasto que tengamos de esa energía va a dar como resultado o ganancia o pérdida de peso. Si nosotros ganamos peso, la acumulación de tejido, de esa energía como tejido graso en el adipocito será de esta forma, lo que se llama tejido adiposo blanco, que es el tejido adiposo productor de sustancias proinflamatorias. Si hacemos ejercicio, se acumula la grasa en pequeñas cantidades como tejido adiposo marrón, que es un tejido adiposo normal. Pero este equilibrio energético que nos da el acto de comer, es importante pensar y revisar si es que comer o dejar de comer realmente es un acto voluntario, y para muchas personas pues sí será un acto voluntario. Pero si ahorita alguien trae
empanadas con queso, empanadas de chaque, empanadas, que levante la mano quien no aceptaría una empanada con un mochicho o una Coca-Cola. Sería muy raro. Entonces, comer o dejar de comer no solamente es la voluntad, sino que el acto de comer o dejar de comer es un acto complejo en el cual interviene una serie de procesos que se inician a nivel cerebral y que determinan nuestro comportamiento alimenticio y que básicamente es controlado de forma hormonal y por mediadores que van a determinar en ese momento si comemos o no comemos. De tal manera que debemos entender a la humanidad como un desequilibrio energético, en el cual hay un almacenamiento importante de energía extra, que se acumula dentro de los adipocitos como tejido adiposo blanco. Este tejido adiposo blanco se almacena en forma de triglicéridos. Cuando este desequilibrio se mantiene por mucho tiempo, digamos que un niño comienza a tener sobrepeso desde los 2, 3 años, 5 años, no es que sea un niño gordito, sino que está acumulando adipocitos con triglicéridos y son esos los que van a determinar el comportamiento energético y el comportamiento alimenticio de ese niño. Este desequilibrio, que es consecuencia de la existencia de una energía extra y que proviene del alimento extra, se mantiene por mucho tiempo, lleva a que los adipocitos se hipertrofien y se hiperplazien, y haya hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos. Los adipocitos van a aumentar de tamaño, pero también van a aumentar el número. El otro tejido graso, que es el tejido adiposo marrón, es el que se encarga más bien de una energía fácil de perder y que en el paciente que tiene obesidad existe una poca cantidad de tejido marrón que es fácilmente, que se pierde fácilmente. Entonces, este tejido adiposo que tenemos nosotros se va a acumular y va a servir, es una capa protectora de nuestro organismo. La cantidad de esta grasa depende de factores genéticos, epigenéticos, es decir, factores externos que modifican nuestra genética, y obviamente factores ambientales. De acuerdo al tipo de alimentación y a la cantidad de alimentación que una persona reciba, va a haber una hiperplasia de adipocitos, es decir, van a aumentar la cantidad de adipocitos, o va a haber una hipertrofia de adipocitos en los cuales vamos a tener un aumento del tamaño de los adipocitos. En la obesidad hay hipertrofia y hay hiperplasia de los adipocitos. El hambre es una sensación que pocas veces se siente en realidad hambre. Tiene que haber pasado al menos unas 8 a 12 horas de ayuno para que haya una verdadera sensación de hambre. Comemos en ciertos horarios, más por costumbre, por hábito, que por hambre. El hambre, la saciedad y el balance energético están regulados, les decía, por un sistema neuroendógeno que se integra a nivel del hipotálamo a través de diferentes señales que son de corta duración y que esas señales de corta duración
que principalmente provienen del tubo digestivo. ¿De qué hormona? De la colecistoquinina. No sé si se acuerdan, pero esa es una hormona que habíamos mencionado, reguladora de la apetito. Existen también señales de larga duración. Estas señales de larga duración son señales que van a determinar la cantidad de tejido graso que se va a acumular como reserva energética. Y existen otras señales, como factores de orden sensorial, mecánico y cognitivo, que son, como el ejemplo que les acabo de dar, que en este momento entren buscándose de elegido para, no sé, para público, representantes universitarios, traigan empanadas, sodas, yo creo que todos reciben y comen. Esta sensación de hambre y saciedad se genera en nuestro cerebro a través de la mediación de neuropéptidos y otro sistema que es el sistema endocannabinoide, que es el sistema que regula el deseo por cierto tipo de alimentos. Fisiológicamente, esta regulación energética está regulada para ganar o para perder energía. Y asimismo, esos mecanismos que regulan la pérdida o la ganancia de energía tienen que ver con la saciedad, con el hecho de sentirse lleno, no como porque estoy lleno, esa sensación de llenura que es normal después de haber consumido cierta cantidad de alimentos. Existe una enzima que se llama la quinasa activada por el AMP, una enzima que es un actor central en el gasto o ganancia de energía. La quinasa activada por el AMP, que juega un papel central en la regulación del equilibrio energético. Este AMPK tiene que ver con la regulación de todos estos otros factores que intervienen en la neuromodulación de la sensación de hambre y la saciedad. El tejido adiposo tiene una capacidad de expansión por hipertrofia o por hiperplasia ilimitada. No hay límite para que los adipocitos sigan creciendo. Estaba leyendo un artículo que la persona más pesada en la historia es una mujer que llegó a pesar 727 kilos. 727 kilos es la persona más pesada que se ha podido conocer hasta ahora en el mundo. De esas personas que han llegado a pesar todas más de 350 kilos, solo uno está vivo. Todos los demás han muerto alrededor de los 50 años, con una calidad de vida mala, postrados en cama, claramente una calidad de vida ausente. La única persona que en ahorita ha disminuido en 300 kilos y es un hombre que a los 15 años llegó a pesar como 230 kilos. A los 15 años pesaba 230 kilos. A los 30 años pesaba casi 400 kilos. Conoció el caso de Arabia Saudita, el jefe, uno de los jeques del petróleo, y lo mandó a una clínica donde
muertos. Bueno, les decía que pesar 727 kilos es una cosa inmensa. Yo no me imagino una persona que llegue a pesar 727 kilos. Realmente, ¿eso qué nos indica? Que el tejido graso puede crecer y crecer y crecer, y su capacidad de crecimiento es ilimitada. Sin embargo, no solamente es que es un tejido que contiene líquidos en su interior, sino que a partir del desarrollo incontrolable del tejido graso, este tejido graso va infiltrando otros órganos, como por ejemplo el páncreas, el hígado, y aparece este término que se llama a esta relación por acúmulo excesivo de tejido graso, lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad. Y es este estado de lipotoxicidad el que se asocia a todos los efectos malos o patológicos de la obesidad. Fíjense que este es un hígado saludable y este es un hígado graso. Este es un estado de lipotoxicidad, el hígado graso. Ahorita, o al menos hace una ecografía abdominal, los ecografistas reportan hígado hipertrofia, grado 1, conclusión, hígado graso, grado 1, grado 2, grado 3. Creo que muy pocas personas en la actualidad se hacen una ecografía y salen sin tener hígado graso. Muchos de ellos hay sobrediagnóstico, pero muchos de ellos sí tenemos hígado graso. Entonces, el que se expande principalmente es el tejido adiposo blanco, el que habíamos hablado, que es tóxico, que es donde se producen una serie de mediadores proinflamatorios que van a determinar acumulación de energía, pero además riesgo de diabetes, complicaciones cardiovasculares y cierto tipo de cáncer. Este estado de lipotoxicidad entonces es el acúmulo de tejido adiposo blanco a nivel de hígado, páncreas, músculo, corazón. Y ustedes pensarán, por ejemplo, que a nivel muscular la lipotoxicidad, ¿cómo se va a manifestar? No es que el obeso no quiera hacer ejercicio, sino que la infiltración del tejido graso del músculo estriado del paciente obeso envía señales a nivel cerebral que determinan una disminución de la capacidad para contraerse, de tal manera que determinan sedentarismo. El paciente entonces tiene, como consecuencia de la lipotoxicidad muscular, pocas ganas, poca voluntad y poca capacidad de hacer actividad física. Este tejido adiposo blanco, les decía que es activo en la producción de moléculas que son lesivas para nuestro organismo, que se llaman adipoquinas. Estas adipoquinas son producidas por el tejido adiposo blanco. Estas adipoquinas ejercen efectos sistémicos principalmente como señales proinflamatorias que actúan localmente a nivel del tejido graso abdominal, a nivel de la lipotoxicidad muscular, a nivel de la lipotoxicidad hepática, sino que también producen efectos tóxicos a distancia, de tal manera que van a llevar a resistencia a la insulina y mayor propensión a diabetes mellitus tipo 2. Este tejido graso o adiposo
blanco, que es proinflamatorio, es un tejido fibrótico disfuncional que no es un tejido adiposo capaz de perder energía, sino más bien es capaz de seguir acumulando energía. No se olviden que el tejido que es capaz de perder energía acumulada como grasa es el tejido adiposo marrón. Fíjense que el adipocito entonces está regulando la producción de estas sustancias que se llaman adipoquinas. Y estas adipoquinas regulan otros procesos a distancia, como por ejemplo regulan la actividad y secreción de la leptina, que hemos dicho que la leptina es importantísima en la regulación energética y en la sensación de hambre o saciedad. La adipolectina, la resistina, la aleucina y otros mediadores que se secretan a nivel del hipotálamo. El adipocito también, a través de estas adipoquinas, actúa sobre las lipoproteínas, actúa sobre la mononucleína, el plasminógeno, que son sustancias proliferativas de tejido en diferentes lugares, y por eso es que hay ciertos cánceres que están estrechamente relacionadas a la obesidad. Tiene que ver también con la regulación de la respuesta inmune, factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, las polarinasas, y también como secretor y regulador de sustancias proinflamatorias. La gran cantidad conocida hasta ahora de neurotransmisores que regulan la ingesta son estas de acá, que tienen que ver con todo el proceso que nos lleva a nosotros a sentir hambre y a buscar un alimento, alimentarnos, sentir saciedad, disminuir el apetito y dejar de comer. Es otro proceso el que se produce cuando en un ayuno prolongado a nivel del tubo digestivo se secretan estas sustancias que aumentan el hipotálamo del apetito, que van a ir a actuar sobre mediadores que van a estimular el apetito, como la orexina A, la orexina B, los cannabinoides, y que van a dar lugar a una diferencia entre la ingesta y el ayuno, entre la reserva de energía alta y la reserva de energía baja. Una persona con este fenotipo, como ven, delgada, tiene un procesamiento de este sistema hormonal diferente al que tiene una persona obesa. O sea, el que tiene esa constitución, ese fenotipo, es porque tiene un determinado sistema de funcionamiento de estas hormonas y mediadores de la regulación energética. Estos estímulos en este tipo de personas predominan aquellos estímulos que disminuyen el apetito y al mismo tiempo aumentan el gasto energético. Disminuyen el apetito ¿a partir de qué? A partir de que regulan la saciedad, la capacidad para consumir alimentos y la capacidad para gastar esa energía está regulada de forma diferente. A nivel del sistema gastrointestinal, el glucagón
la broncesina, la CCK y la glucosa. A nivel del sistema endocrino, la insulina, adrenalina, a través de sus efectos beta-adrenérgicos y los estrógenos. La leptina y el tejido adiposo. A nivel del sistema nervioso periférico, los sistemas beta-adrenérgicos y la noradrenalina. Y a nivel del sistema nervioso central, la dopamina, serotonina y ácido gamma-aminobutírico son los que están predominando en una persona que tiene este fenotipo. Lo contrario, en una persona que tiene este fenotipo, son otras sustancias las que están predominando y que determinan un aumento del apetito, al mismo tiempo una disminución de la capacidad de pérdida de energía. A nivel del sistema gastrointestinal estarán actuando entonces mediadores opiáceos, neurotensinas, somatostatina y factor liberador de hormona de crecimiento. En el sistema endocrino, los efectos alfa-adrenérgicos, andrógenos, glucocorticoides, progesterona y hormona de crecimiento. En el sistema nervioso periférico, la noradrenalina, pero a través de sus efectos alfa-adrenérgicos. Y en el sistema nervioso central, galanina, opiáceos, factores hipotalámico, liberador de hormona de crecimiento y somatostatina, que son contrarias a estos mediadores en la persona que no tiene obesidad. Hasta aquí, ¿qué podemos decir? La obesidad no es solamente que una persona coma mucho, sino que está determinada a través de la confusión y regulación o retroalimentación de diferentes mediadores y neurotransmisores, donde se produce la integración de todos esos estímulos y mediadores y hormonas que les he mencionado, diferentes de la persona de constitución delgada y la persona obesa, a nivel del hipotálamo. Es en el hipotálamo donde se integran todas estas señales aferentes y humorales que coordinan la ingesta y coordinan el gasto energético. Donde en el hipotálamo, a nivel de una región que se llama el núcleo arcuato, ahí en el núcleo arcuato que se sitúa en la base del hipotálamo, es donde se regula verdaderamente, es el laboratorio donde se regula la ingesta y la capacidad de perder el gasto energético. Ahí en este núcleo arcuato que está en la base del hipotálamo hay dos tipos de sistemas neuronales. Aquellos que disminuyen el apetito y aquellos que estimulan el apetito. ¿Cuáles son los que disminuyen el apetito? Propio melanocortina, hormona estimulante de los melanocitos, agonista de los receptores de melanocortina y la melanocortina. Los que estimulan el apetito, que en este caso son los encargados de la obesidad, contienen neuronas ricas en el neuropéptido Y, en el péptido relacionado con la proteína adóquina. Esta proteína adóquina funciona como antagonista endógeno de estos receptores de melanocortina 3 y melanocortina 4. Entonces, a nivel del núcleo arcuato hay dos grupos celulares. Uno que le dicen a uno, come más, y otro que le dice a uno, ya no come. Son reguladoras del apetito. Entonces, podemos ver ahí que está todos
núcleos donde las neuronas van a determinar la secreción de estos neurotransmisores que son inhibidores o promotores de la ingesta de papel. Estas neuronas inhibidoras del apetito, la propioneuroporfina, y también el neuropéptido Y y la proteína agontin, tienen dendritas, proyecciones dendríticas que se comunican directamente con el hipotálamo. A nivel de los núcleos paraventricular, el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial terminal son los núcleos que van a regular la ingesta de alimentos, el gasto energético, donde en el núcleo actual. Entonces, los inhibidores del apetito se llaman adipocinas o adipoquinas, que entre ellas tenemos la leptina, una de las principales hormonas proteicas que es sintetizada principalmente por el tejido adiposo blanco. Estas sustancias inhibidoras del apetito causan hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, disfunción de las células beta del páncreas, que en resumen coadyuvan con el desarrollo de intolerancia a la glucosa y finalmente diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y trastornos cardiovasculares. Esta hormona leptina es producida principalmente por tejido adiposo blando. Se sintetiza por efecto de la insulina. Se sintetiza por efecto de los glucocorticoides, estrógenos y melatonina. ¿Qué sucede si ustedes recuerdan en el gráfico de secreción de insulina cuando uno consume un alimento? Se produce un pico de insulina. ¿No? Se produce un pico de insulina que cae rápidamente y vuelve a su límite basal. Ese pico de insulina, fíjense que está regulado por quién? Por la leptina. La leptina regula la acción de la insulina. También hemos hablado de la acción de los glucocorticoides sobre el metabolismo principal de los hidratos de carbono. También la leptina regula la función de los glucocorticoides. Hormonas que están directamente relacionadas con la acumulación de grasa. Si ustedes recuerdan que el exceso de glucocorticoides atrofia los músculos y acumula grasa principalmente a nivel periabdominal. Esta hormona tiene dos grupos de acciones biológicas. Una sobre el hipotálamo y otra sobre el tejido periférico. Sobre el hipotálamo regulan principalmente el peso corporal, disminuyen la ingesta de alimentos, aumentan el gasto energético, modifican algunas funciones neurológicas. Pero los efectos periféricos tienen acción sobre la proliferación, diferenciación y metabolismo de la grasa en los tejidos periféricos. Tenemos receptores para la leptina y estos receptores para la leptina son los que regulan principalmente, que están distribuidos en todo nuestro organismo, que son parte de la desregulación que aparece en la obesidad. No es la única la leptina, también está otra, la bilfastina o mentina, hormonas intestinales, entre las que
la insulina, la hormona liberadora de proteína, la beta-carotida y proteína familiar, proteína CAR, hormona concentradora de melanina y la histamina. Todas estas hormonas son ¿qué? Inhibidoras de proteínas que aumentan el apetito. Estas proteínas aparecen más en ayuno prolongado. Proteína mahogany, la grelina, neurocorticoide, orexinas y sistema endocannabinoide. El gasto energético también está regulado por los transportadores de glucosa y es aquí donde actualmente se está actuando con los medicamentos, ¿no? Los transportadores de glucosa que son blancos en este momento para el tratamiento de la obesidad. Es el tratamiento hasta ahora más eficaz para el tratamiento de la obesidad. Este control del gasto energético obviamente va a ser el que va a regular el peso corporal, la capacidad de pérdida de grasa, los receptores de insulina, los receptores adrenérgicos y el metabolismo basal. Entonces, como ven, el tejido adiposo no solamente es tejido graso que almacena triglicéridos y calorías, ¿no? O sea, energía, sino que es un tejido metabólicamente activo que produce estas sustancias que se llaman adipoquinas proinflamatorias. La obesidad en su distribución puede ser una obesidad androide, cuando es una obesidad uniforme a nivel que acumula principalmente grasa, ¿no? Principalmente a nivel central. O la obesidad también puede ser ginecoide. La obesidad ginecoide es una obesidad que acumula grasa de la cintura para abajo. La obesidad central es la que es un estado que es un predictor de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedad cardiovascular, síndrome de la obesidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, 17 millones de personas mueren cada año a causa de la obesidad en todo el mundo. O sea, la obesidad es algo que nosotros podemos entender ahora de otra manera. Sabemos las estadísticas y que no se limita meramente al hecho de consumir más o menos cantidad de alimentos, ¿no? Está determinada a nivel hipotalámico por diferentes neurotransmisores. Eso somos nosotros y es que asistieron al curso y es la última clase que tenemos. Yo les agradezco y los felicito por el interés que han tenido con este periodo académico y las ganas que han tenido de aprender. Quería ahora